Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:35. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días acá, y creo que allá también todavía, ¿no? No. No. 4 horas de diferencia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, Rafa? Muy bien. ¿Qué tal, Pati? Muy bien, ¿cómo va todo allá en Europa? Las Europas. Movido. Esperando que se mueva un poco. Aún más. Esperando el nuevo primer ministro británico. No, le da trabajo a la gente que hace estudios sobre política. O sea... Sí, pues, genera también pega para los periodistas, eso de que buen momento elegiste para irte a Europa, hay que decirlo también. Sí, todo pasando. Están pasando muchas cosas. Sí. Oye, pero no nos quedemos solo en Europa. Hablemos también de China, ¿no? Esto, sí. Alberto, para que nos ayude a entender un poco lo que está pasando, las últimas situaciones que se han desarrollado y algunas que incluso como que cuesta a lo mejor entenderlas. Está, por ejemplo, de hecho se han ido entregando más grabaciones sobre lo que ocurrió cuando el ex líder de China, Hu Jintao, como que lo sacaron de una sesión del Congreso del Partido Comunista Chino la semana pasada en Pekín. No sé si ahí tú nos puedes poner en contexto un poco más qué es lo que ocurre. Bueno, la escena es magnífica por muchísimas razones. En primer lugar, porque justo antes había solicitado Xi Jinping, el presidente y líder del gobierno chino, había solicitado que entrara la prensa occidental a la sesión. Por eso tenemos grabaciones de la sesión. Claro. Entonces había solicitado justo recién que entraran los occidentales. Esta escena no apareció en China, no se ha visto en China. Se entregó para que se viera por parte de los occidentales. Ese es un dato que es bien importante porque podría ser una casualidad, claro, o podría no serla. Claro. Pero las casualidades en estas cosas, pensando en Xi Jinping, además son improbables, pero bueno, pero está ahí. En segundo lugar, tenemos una escena en la cual Hu Jintao quiere abrir la carpeta que le ponen delante, como cualquier persona que va a un congreso de cualquier cosa y te ponen delante una carpeta con unos papeles que son los que tienes que revisar, y quiere abrirla, y el ministro del Interior todo el rato le cierra la carpeta, le dice no la veas. Yeah. ¿No? Entonces es una cosa muy infantil, pero seguro que no tiene razones infantiles. La cosa es que no podía verla y se empieza a molestar y empieza entonces el tema de que y viene el momento en que hay que sacarlo. Siempre se dijo, bueno, llegó un guardia y lo sacó. El guardia no era guardia, o si es guardia, es el guardia personal de Xi Jinping. No es el institucional. No es que estaba ahí en el momento, no es cualquiera. Exacto. Y en medio de todo esto, que además ahí lo sacan, y él estaba muy enojado, muy ofuscado, cosa naturalmente muy extraña en una persona, en un líder chino, ¿no? Recordemos que en Oriente tener carácter no es ser alguien que enfrenta el conflicto y grita, sino que es todo lo contrario, es quedarse tranquilo y caminar. Mientras tus asesinos van detrás de él, digamos. Exactamente. Él sin embargo, se mosquea, se enoja y termina entonces teniendo que salir, pero en una condición bastante degradada, tratando de hablar con Xi, que además se ríe, lo mira para atrás y así como buena onda y se va. Bueno, esta escena de película de Fellini, de Buñuel, podría tener relevancia. A ver, lo primero es saber qué pasó alrededor de todo esto. Primero, Xi Jinping se tomó por completo el partido. El partido tenía algún nivel de división de poderes entre sectores, y Xi Jinping era un líder respetado en general, pero tenía su pequeña oposición con gente que podía en algún momento en los próximos años impugnar su poder. Eso se barrió, ¿ya? Se quedó con 6 de los 7 miembros del comité permanente, y el 7º está por nombrarse. No se ha nombrado todavía. Y todo indica que sería un joven que está en una posición relativamente neutra y que podría rápidamente migrar hacia Xi, porque la canción de Xi en este momento por parte de todo el resto del partido es como después de ti no hay nada. O sea, ese es el tema. Entonces, Xi se parapeta
Esa es la es el situación, está concepto. parapetándose. Ok. Se parapeta. Y se fortalece por alguna razón. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Xi en este momento se parapeta y dice aquí, necesito gente de confianza a mi alrededor? De hecho, nombra de principal ministro al tipo que estuvo a cargo de la crisis COVID en Shanghái y que lo hizo pésimo. Ya. Pésimo. Entonces está súper claro que lo nombró porque es hombre de confianza, no porque sea eficiente. Entonces, ese tipo de cosas nos hacen pensar en la pregunta central, entonces, ¿por qué Xi se parapeta? Sí. Entonces, primero, las cosas pedestres, digamos. Diferencias dentro del partido, que no son Ya. pedestres en China porque el partido es todo. Claro. Ahora, ¿diferencias dentro del partido? Sí, Puede seguro ser. que sí. La pregunta es, ¿son diferencias del partido respecto a la interna del partido o son diferencias del partido respecto, por ejemplo, qué van a hacer respecto a la situación internacional? Ajá, Ahí cambia la cosa. ¿Ya? claro. En segundo lugar, podríamos pensar en que China está preocupado de posibles manifestaciones, protestas tipo Tiananmen, digamos. China tiene muchas protestas, no se saben, pero tiene muchas protestas. Se calcula que todos los días hay al menos un ataque a alguna clase de institución pública. Los uigures, acuérdate de los uigures, que eran noticias. Exactamente, Sí. exactamente. Y hay zonas que, de hecho, Hu Jintao era muy famoso porque había logrado aplacar varias protestas con poca acción militar, policial. Y de hecho, los habían presionado muchas veces porque estas soluciones igual eran un problema porque faltaba mano dura, ¿no? Hu Jintao en ese sentido, también es una cosa que hay que señalar, era el que más luchó porque hubiese control de la cantidad, del plazo de duración de los gobiernos, el que tenía más orientación occidentalista desde el punto de vista de una paz con Occidente que sirviera comercialmente, o sea, esta tesis de que hacer negocios requiere paz, la tenía muy, muy marcada. Entonces, su caída también es una señal en esa dirección. Bueno, pero el malestar social es un tema importante porque China tiene ha mejorado mucho sus índices respecto a pobreza, pero es una mejora que todos indica que es media falsa. Primero porque ellos usan un indicador que es distinto al de Naciones Unidas, y en segundo lugar, y es menos exigente, y en segundo lugar porque hay mucha pobreza escondida, mucha gente que ha migrado a las ciudades buscando oportunidades y no está claro que las estén obteniendo. Ya. Obtienen mayores ingresos, pero los gastos en las ciudades son mucho más altos. Y el crecimiento de China, que lograba sacar a mucha gente de la pobreza, si bien sigue siendo espectacular, 8 puntos en 2021, 6 puntos en 2019, me salto el año pandemia porque fue 2%, 6 puntos en general, eso se considera para China un crecimiento mediocre porque ellos venían hace una década de estar en 10, 14%. Entonces, es una situación bien, bien compleja porque cuando, y esto se sabe, esto es parte como de la investigación más básica sobre temas de protestas, revoluciones, en fin, que cuando las crisis no vienen en momentos de pobreza, vienen cuando después de un ciclo de gran crecimiento económico se frena. Entonces es probable que estén por ahí. Y el tercer punto es que China está girando desde líderes, como les decía, más occidentalistas y visiones más occidentalistas a líderes que parecen ser más orientalistas. ¿Por qué planteo esto? Según el experto en geopolítica que ha inspirado de alguna manera, se considera la guerra de Rusia con Ucrania, el ruso Alexander Dugin, él considera que el siguiente polo geopolítico va a ser la unión de Rusia y China, que va a lograr entonces impugnar eficazmente no Estados Unidos, sino que Occidente. Europa, Estados Unidos. Claro, es una lucha civilizatoria. Sí. Y en esa lógica podría ser que lo de Dugin es un delirio. Pero según él manifiesta en un libro que salió este año, donde lo entrevistan, él dice claramente que él considera que es evidente que en este momento además China y Rusia se necesitan enormemente. Rusia tiene la energía que China necesita para expandir su famosa ruta de la seda,
y China tiene todas las necesidades y las potencialidades para poder hacer ese proyecto, y por tanto él considera que esa alianza va. Esta hipótesis es la más dura porque significaría que si Xi se está parapetando en vista de una conflictividad mayor con Occidente. Como suele ocurrir además antes de momentos de crisis, va a haber una reunión aparentemente pronto entre Biden y Xi. Hubo reunión estos días entre el gobierno norteamericano y el gobierno ruso, oficialmente, sin ningún acuerdo de por medio. Y van a haber una reunión todo indica, con Xi Jinping y Joe Biden para buscar alguna clase de acuerdo, pero esas cosas sabemos que no nos olvidemos nunca que Hitler firmó acuerdos de paz justo antes de hacer de todo. Así que el Pacto von Ribbentrop, el escenario es abierto, pero hay que poner atención a estos datos. Ya, pero a ver, algunas cosas que me saltan de inmediato cuando hace este resumen. La base de comparación de China, cuando hablamos de superación de la pobreza, era bajísima, porque, a ver, antes del comunismo, China tenía antes del comunismo, hay un libro de Hobsbawm, la historia del siglo XX, que dice que un campesino chino cambiaba sus zapatos cada 5 años. Un par de zapatos tenían y lo cambiaban cada 5 años. Con el gobierno comunista, digamos, estas cosas mejoran un poco, pero en el campo no mejoran tanto. Es por eso que se producen los grandes ciclos de migración campo-ciudad. Y con crecimientos de 10%, es cierto, pero también es cierto que ese reparto no fue muy comunista, por decirlo de alguna manera. No. O fue muy de nomenclatura, si lo quería en ruso. Y que hay grandes masas todavía insatisfechas, sobre todo en el campo de China. Que por supuesto, que han mejorado de la tierra al cielo, pero que sigue siendo un estándar bajo porque históricamente ha sido misérrima la vida de los campesinos chinos, además sometidos a de todo, pues inundaciones, temblor, de todo. A ver, estamos hablando exactamente de $1.50 por día, el cálculo que está haciendo China para establecer la línea de pobreza. $1.50 por día. $1.50 por día. Así, sí. Ya. Sí. Así que esa es su unidad de medida que para efectos de Occidente se está midiendo para la extrema pobreza en $2. Claro, menos de $2 por día, extrema pobreza. Exacto. Entonces, estamos hablando de una diferencia que parece marginal, pero resulta que involucra a millones de personas de por medio, pero con una diferencia fundamental. Hoy, en este instante, en estos últimos años, el 55% de todas las aperturas de tiendas de lujo en el mundo se producen en China. La desigualdad. Se abrió una tienda de Ferrari por día en un momento en China. Una tienda Ferrari por día. Entonces, en China hay un nivel. Shanghái es una ciudad que hoy día humilla en términos de modernidad, lujo, a Nueva York. Nueva York parece un pueblo. Entonces, es una cosa muy sorprendente, pero resulta que eso obviamente mucha gente en el campo no lo sabe, porque no son medios de comunicación que están todo el día mostrando lo que significa Shanghái, pero eso lentamente va permeando y va generando un potencial de crisis mucho mayor. Sabemos que la desigualdad es el principal elemento disruptor de los procesos políticos, más que la pobreza. Y eso se sabe desde los tiempos de las investigaciones antropológicas sobre las tribus. O sea, eso siempre ha sido así. Entonces, realmente la situación de China puede ser muy delicada internamente, pero también está con esta posibilidad de tomar la decisión de ir por todo y tener un rol mundial mucho más preferente, o dejar todavía que Estados Unidos opere de potencia imperial dominante, digamos, y dejarlo jugar. Y Estados Unidos tiene que tomar su decisión además de si decir, bueno, me muero de a poco, o trato de ir con todo a ver si puedo vencer y generar alguna clase de equilibrio. Y en medio de esto, los rusos dicen que los ucranianos estarían eyectando una bomba nuclear sucia dentro de sí mismos para poder acusarlo a ellos, y la cosa se empieza a enredar y todo habla de que diciembre va a ser un mes movido. Entonces,
el escenario se ve, bueno, por de pronto complejo y con decisiones difíciles respecto a lo internacional para todos los países. Sí, sí, absolutamente. Y el imperio en decadencia, con el imperio romano, no le veo ningún general Belisarius para encargarse de la campaña, que fue el que le salvó el pastel a Roma, y Roma le pagó como solían hacerlo los emperadores, lo mandó a matar. Así es. Don Alberto Mayor. Oye, dime. Sí, y una cosa cortita, fíjate que Rusia acaba de destacar la importancia de luchar contra las agendas de las disidencias sexuales. Arabia Saudita y los países árabes están fuertes en el tema de sostener su mirada algo patriarcal. Claro. Y China también está en una dinámica que parece ser antioccidentalista, entonces se marca un escenario interesante. Sí. De hecho, el profesor Heineke decía que Rusia era el último reducto de las ideas cristiano-occidental judías de verdad, el último del cristianismo europeo a la antigua, no derecho a los homosexuales, nada de participación de las mujeres, etc. Don Alberto Bayón, un abrazo grande, muchísimas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, Alberto. En el 105.3 y sonarfm.cl es el momento de entrar a la cancha. Llega el Sonar Deportivo con Ignacio Pérez Tuesta. 8:51, don Ignacio Pérez Tuesta. ¿Cómo les va? Oye, profesor, colega del profesor Heineke. Sí, qué grande el profesor Heineke. Ojo, Heineke. Sí. Heineke, sin N final. Por supuesto. Sí, por si acaso, ¿eh? Pero muy refrescante eran las clases. ¿Sabe, profesor? Está hablando Alberto de China. ¿Ya? China está haciendo un trabajo súper importante en fútbol, silencioso. China nunca ha sido una potencia futbolística, pero están haciendo un trabajo muy silencioso, proyecto a muy largo plazo, y esos gallos en algún momento algo van a hacer. Porque que le salga uno bueno en 100.000. Exacto, tienen por lo menos donde... ¿Sabes cuál es la mayor victoria de China? Porque me puse a estudiar ahora que me está escuchando al profesor Mayor. ¿Futbolística? Sí, 19-0 a Guam. Pero a Guam le han ganado todo por 15-0 por lo menos. Pero si en Guam, ¿quiénes viven? Los guamistas. ¿Cómo se llaman? Gringos y maoríes. No sé quién es. ¿Cuál es el gentilicio? Pero además Guam es la mitad de la isla. Nada con lo de los teléfonos, ¿no? Ah, esa de otra me pareció, no. Pero Guam, la mitad de la isla es una base estadounidense, guameño. donde por supuesto el fútbol brilla por su ausencia. En efecto. Y no sé, pero yo me acuerdo que en alguna época, ¿cómo era? Hay un par de islas que jugaban por ahí en Micronesia, que daban jugo, pero de hecho en Chile el comentario era que se habían puesto zapatos hace poco. Sí, un comentario. Mejor olvidar el origen. Qué lindo estos chocolatitos que hay aquí. Qué lástima que yo no como. Pucha, no te traje nada para ti. No fue intencional. ¿Cómo tuvo tu traslación hasta acá? Bien. Oiga, ayer Copa Chile empató 0-0, ya me tengo que ir, después de mi comentario de política internacional, empató 0-0 la Universidad de Chile con la Unión Española. Todo lo vamos a desarrollar porque el partido estuvo muy fome, muy malo, la verdad. 0-0. Se dieron, ¿eh? Sí, se dieron y no consejos, como dice un relator mexicano. Sí. Así es que lo vamos a comentar, ya que no tenemos tiempo en este programa, que yo me pongo a gastar tiempo a hablar de Chile. Clasificados a octavos de Champions, quedó eliminado el Barcelona, quedó eliminado la Juventus, quedó eliminado el Atlético de Madrid, entre otros. El Atlético que se perdió ese penal. No, una cosa. No, yo lo vi, no lo voy a creer. El final más terrible para un hincha del Atlético de Madrid. Y para el cholismo también. Claro, y para el que disparó el penal. O sea, y después palo, y después rebote palo. O sea, no salís de esa depresión en 6 meses sin ayuda profesional. Así es, ya. Y les vaya lindo, nos vemos. Un gusto saludar. Nos vemos luego. Adiós.